Una vez ya identificados los cuatro grupos de compuestos inorgánicos principales y cómo reconocerlos, vamos a proceder a explicar los sistemas de nomenclatura. En la actualidad existen tres sistemas de nomenclatura, la tradicional, stock y sistemática. Las dos primeras utilizan el estado de oxidación para nombrar el compuesto según el elemento en el que se encuentra. Y la sistemática utiliza los números de átomos para nombrar al compuesto. Vamos a explicarlos muy por encima cada uno, ya que los vamos a explicar más específicamente según cada grupo en el que se encuentra el compuesto, dependiendo si es ácido, base, sal, óxidos. Bueno, la nomenclatura stock, como ya sabemos, utiliza los estados de oxidación del elemento. Entonces, esta lo va a nombrar a ese estado de oxidación con números romanos. La forma de nombrarlo con esta nomenclatura al compuesto es de la siguiente manera. Primero va el nombre genérico, o el nombre genérico se refiere a si el compuesto es un ácido, una base, un óxido o una sal. Luego va la palabra de, luego más el nombre del elemento en específico y luego más, entre paréntesis, el estado de oxidación en el que se encuentra el elemento, pero en números romanos. Bueno, ahora la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional utiliza prefijos y sufijos, dependiendo de cuántos estados de oxidación o números de valencia, también conocido, está el elemento en el que se encuentra el compuesto. Si el elemento tiene solo una valencia, entonces va a utilizar el prefijo ico. Un ejemplo, K2O. Entonces, como el potasio solo tiene más uno de estado de oxidación, entonces va a nombrar nombre genérico del compuesto, que es un óxido, porque ya sabemos que cuando termina en oxígeno es un óxido. Se utiliza la raíz del elemento, que es del potasio, es potas, y el prefijo ico, o sea, potásico. Si el elemento tiene dos estados de oxidación, entonces va a utilizar los prefijos oso-ico. Oso para nombrar al estado de oxidación menor, ico para nombrar el estado de oxidación mayor. Por ejemplo, el hierro. Ya sabemos que el hierro tiene estados de oxidación de más 2 y más 3. Cuando entonces el hierro está trabajando con estado de oxidación más 2, se va a utilizar el prefijo oso. Entonces ya sabemos como FO, como termina en oxígeno, es un óxido, entonces colocamos óxido, fer, la raíz del elemento, que del hierro es fer, seguido del prefijo oso. Entonces este compuesto se llamaría óxido ferroso. Cuando trabaja con su estado de oxidación mayor, que es más 3, utiliza el prefijo ico. Entonces, para nombrar este compuesto sería óxido fer, la raíz, entonces óxido férrico. Cuando el elemento tiene tres valencias, se van a utilizar los prefijos hiposo, oso e ico. El caso del... Entonces, cuando para nombrar el estado de oxidación menor, se utiliza el prefijo hiposo, este de acá. Para nombrar al segundo estado de oxidación se utiliza el prefijo oso y el estado de oxidación, el mayor, el tercero, se utiliza el prefijo ico. Aquí tenemos un ejemplo. El fósforo tiene tres estados de oxidación, más 1, más 3 y más 5. Cuando está trabajando con el estado de oxidación menor, se utiliza entonces se utilizaría de la siguiente manera. Óxido, porque termina en oxígeno, sería óxido hipofosforoso. Hipo iría al comienzo y oso al final. El segundo estado de oxidación, óxido fosforoso, y el tercer estado de oxidación, óxido fórico. Bueno, ya voy a proceder a explicarlos más rápidamente porque estos se explicarán más detalladamente más adelante. Cuando tiene cuatro valencias, para el menor estado de oxidación se va a utilizar el prefijo hipo-oso. Para el segundo estado de oxidación, oso. Para el tercer estado de oxidación, ico. Y para el cuarto estado de oxidación, perico. Cuando tiene 5 valencias se van a utilizar los prefijos hiposo para el primer estado de oxidación, oso para el segundo, ico para el tercero, perico para el cuarto y hiperico para el quinto. Algo muy importante a tener en cuenta es que cuando el elemento que queremos nombrar tiene una valencia negativa, se va a utilizar el prefijo hídrico. Listo. Por último, nuestro último sistema de nomenclatura, la nomenclatura sistemática. Ya sabemos, como podemos observar, la nomenclatura sistemática va a nombrar al compuesto, pero según con los números de átomos que tenga este compuesto. Este también utiliza prefijos y los prefijos para nombrar según la cantidad de átomos son mono si hay un compuesto, si hay un átomo,
Di si hay 2, tri si hay 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, septa 7, octa 8, nona 9 y deca 10 y así. Una vez ya teniendo claro esto, vamos a explicar más específicamente por grupos de compuestos inorgánicos cada uno de estos sistemas de nomenclatura.